Mi preocupación es, Si yo estuviera en Al-Qaeda, no me preocuparía por la erudición jurídica, solo inventaría mi religión. Doy una fatua diciendo, maten a los judíos, y lo hacen. Y lo hacen. Eso es exactamente lo que hacen. No los estás validando porque estás diciendo, desde una perspectiva liberal, lo inventamos sobre la marcha. Y ellos, desde una perspectiva extremista, dicen, vamos a inventarlo sobre la marcha. Casi estás empoderando a las mismas personas contra las que dices estar luchando. Si aceptas este argumento de que los mulás son todos malos, que todos piensan por sí mismos, que todos son malos, vamos, muchos de ellos son malos, pero no están diciendo que todos sean malos. No seas periodista técnico, la mayoría no lo hace bien. Leí 2 de tus libros y no salieron bien. No los polarices. Muchos de ellos son malos. Primero, no hagas daño. ¿Qué punto tan poderoso está haciendo esta mujer en este clip? primero no hagas daño. Es una regla médica. Antes que nada, asegúrate de ayudar y no empeorar la situación. Cada religión debe tener esto desde el principio, desde la puerta de entrada. Primero, no hagas daño. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué estás aquí? ¿Es productivo o es destructivo? El Islam tiene un problema. Y el problema es que tienen estos movimientos que están haciendo daño sin importar a su propia gente, lo cual está causando un daño enorme a su propia gente. Primero que nada, atacan directamente a su propia gente que no les gusta. Y en el proceso de impulsar su agenda, sacrifican a su propia gente. Literalmente los echan debajo del autobús, literalmente están siendo asesinados, enviando a los niños directamente a las fuerzas de defensa de Israel. Cuando los atan con bombas y todas esas cosas locas. Habla con cualquier niño que haya crecido en Gaza o en la autoridad palestina en Cisjordania y sabrás que eso es lo que están haciendo. Primero que nada, no hagas daño. El Islam tiene que encontrar la manera de resolver este problema que tienen entre ellos, entre sus radicales. Mira esto bien. Kamil Shah, gracias por acompañarnos en este cara a cara. Iniciemos con la pregunta más importante. Porque mucha gente te conoce por tu primer libro, El problema con el Islam hoy. ¿Cuál es, según tú, el problema con el Islam hoy? En una palabra, los musulmanes, nosotros somos el problema con el Islam hoy. Hemos permitido que la cultura tribal colonice la fe del Islam, pero la buena noticia al decir esto es que también somos la fuente de la reforma. Lo que significa que literalmente podemos inspirarnos en nuestra propia escritura, en el Corán, para reformar nuestros corazones, nuestros espíritus y nuestro ser. Y un pasaje que ha sido profundamente inspirador para mí es aquel que dice: creyentes, compórtense con justicia y den testimonio verdadero ante Dios. Y aquí está la parte revolucionaria, incluso si es en contra de ustedes mismos, de sus padres o de sus familiares. Esto es un llamado al valor moral, es un llamado a levantarse cuando otros quieren que te sientes. Y es parte de lo que hace que el Islam, como fe, sea revolucionario en el siglo XXI, no solo en el séptimo. Es fascinante escucharte decir esto porque muchos de tus críticos, y tienes bastantes críticos, especialmente dentro de la comunidad musulmana, han tenido objeciones hacia ti a lo largo de los años. Entiendo que tú ves un problema con el Islam, pero muchos musulmanes, incluyéndome, creemos que el problema es con los musulmanes. Ciertamente, con muchos musulmanes, definitivamente se necesita algún tipo de reforma, cambio, revolución, como quieras llamarlo. El Islam es la religión, no lo incluyas aquí. ¿Qué opinas tú? Sin embargo, es un problema con los musulmanes. Mehdi, ¿qué es el Islam? El Islam no es solo una teoría. El Islam es una forma de vida y somos nosotros, los musulmanes, quienes definimos cuál es esa forma de vida. Y entonces, si nos estamos impidiendo unos a otros expresar nuestra diversidad, entonces el mensaje que nos enviamos no solo al mundo, sino entre nosotros, es que esto es el Islam. No creo que la cultura tribal no sea Islam, pero nosotras mismas nos hemos convertido en el problema con el Islam. Miriam Francois Saray también está aquí, es periodista, locutora y académica. ¿Qué opinas de lo que dijo la doctora Haji? En realidad, creo que el problema es que regresan a esos versículos. Acabo de dar un curso sobre extremismo religioso y los extremistas en general están politizados. Individuos que operan en un marco donde el léxico dominante es el Islam. Ese es el idioma de la sociedad en la que operan. Y por lo tanto, para hacerse escuchar por la población, por supuesto, se expresan haciendo referencia al Islam. Esta es un área especializada. Cuando tengo un problema médico, legal o financiero, consulto a expertos.
Estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de religión y fe, estamos hablando del más allá. No quiero permitir que la gente común diga eso realmente. Ves a los expertos y practicas el Islam por tu cuenta. Sin espiritualidad, espiritualidad. No leas. No me malinterpretes. Lo entiendo muy bien. Lo he escuchado varias veces. Recuerdo cuando en Indonesia me hicieron ese comentario. Y un erudito certificado que estaba sentado justo a mi lado, le dijo a la persona que hacía su comentario, Señor, él dijo, si vas a llegar al punto de comparar la espiritualidad con la medicina o la contabilidad, bueno, en la medicina hay un principio que dice, primero, no hacer daño. Puedes demandar a un médico por causar daño. Quizá también deberíamos poder demandar a los mulás por lo mismo. ¿Por qué te opones a la experiencia? ¿Sabes? Es interesante porque la razón por la que puedo aceptar el Corán es que hay 3 veces más versos en el Corán. Llama a los musulmanes a pensar, repensar y analizar, como ha señalado, en lugar de someterse ciegamente. Así que por ese criterio, en realidad, todas las criaturas de Dios, especialmente los musulmanes, están llamados a seguir pensando. No se trata de ser expertos, se trata de recordar, Señor, que usted no es Dios y yo no soy Dios. Y por lo tanto, ninguno de nosotros puede afirmar tener la interpretación correcta, entre comillas. ¿Eliminaría a todos los eruditos, imanes y mulás, como los llama, a todos ellos? Ayudaría a equipar a una nueva generación de musulmanes con la confianza en sí mismos para reconocer que tienen permitido pensar por sí mismos. No, entendemos lo que es pensar por nosotros mismos. He estado pensando por mí mismo durante 33 años, no necesité el permiso de nadie. Estoy preguntando específicamente sobre crear leyes, entender los versos del Corán, entender las tradiciones del Islam, entender cuáles son las éticas islámicas. ¿Cómo puede alguien inventar eso tan fácilmente? Sucede en toda religión, sociedad y ámbito de la vida. Tú recurres a expertos, personas con conocimientos especializados, bueno, de nuevo, que tú y yo no tenemos. Espera un minuto, ¿sabes? Como descubrimos con el colapso económico global de 2008 que no fue predicho por los expertos. Los expertos muchas veces no son expertos. Está bien, así que dejemos de jugar al juego del poder, Mehdi, dejemos de jugar. En los términos de personas que se llaman a sí mismas expertas y que les gusta usar su poder como un garrote, como un mazo sobre los demás. ¿Quiénes crees que son personas clave? ¿A quién preguntas tú? ¿A quién le pregunto yo? Estoy pensando por mí misma, pero te lo contaré todo, ciertamente todo. No necesitas ayuda para entender el Corán. Aquí dominamos interpretación, historia y ética. Muchos jóvenes musulmanes me preguntan sobre relaciones interreligiosas. Soy musulmana y me enamoré de alguien que no lo es. ¿Tenemos esperanza? Y normalmente dicen algo como que mis padres y su imán insisten en que el Islam prohíbe el matrimonio interreligioso. ¿Eso es cierto? En vez de que yo les dé mi interpretación personal. Lo que me he dado cuenta es que en realidad no están preguntando por ellos mismos, están preguntando por sus padres. Requieren un argumento para convencer a sus padres de que el amor no tiene fronteras. Lo que me preocupa es que si aceptas este argumento de que todos los mulás son malos, todos piensan por sí mismos, todos son malos. Vamos, muchos de ellos son malos, no seas tan tecnológico. Muchos de ellos son paralelistas, muchos de ellos son malos, no lo hagas. Muchos de ellos son malos. Leí 2 de tus libros, no salieron muy bien. No los polarices. Muchos de ellos son malos. Pensamos por nosotros mismos, no les permitimos monopolizar el poder, acabar con el juego de poder, etc. Me preocupa que si estuviera en Al-Qaeda sería atractivo porque no tendría que seguir la jurisprudencia clásica y podría inventar mi religión. Doy una fatwa diciendo maten a los judíos y lo hacen. Y lo hacen, eso es exactamente lo que pedimos. ¿No los estás validando? Porque estás diciendo desde una perspectiva liberal que lo inventamos sobre la marcha y ellos, desde una perspectiva extremista, dicen inventémoslo sobre la marcha. Casi estás empoderando a las mismas personas contra las que dices luchar. Sabes, eso es muy... Creo que es un excelente punto. Lo he escuchado antes y lo he dicho antes, es un excelente punto. Bueno, en teoría, maravilloso en teoría. Pero de nuevo, yo vivo en el mundo real y la realidad es que personas así ya existen. Y por eso los pensadores progresistas. Y desearía que hubiera más personas en posiciones de autoridad religiosa que tomaran ese poder y realmente democratizaran el ijtihad para que los jóvenes sepan que son dignos de pensar en estos temas por sí mismos. Sí, de una manera no violenta, pero realmente desarrollando esa relación personal con Alá, en lugar de creer que están aquí para adorar a los embajadores autoproclamados de Alá. Solo para ser muy claro, antes de continuar, solo para los espectadores, hablas sobre ijtihad. ¿Cómo defines ijtihad?
Ijtihad es la tradición islámica de pensamiento independiente, razonamiento crítico, debate, disenso y reinterpretación. Y sí, he escuchado 1000 veces que solo ciertas personas pueden ejercer el ijtihad, pero incluso eso está sujeto a debate. Bueno, permíteme regresar al punto que mencionaste hace un momento. Dijiste, no juguemos al juego del periodismo, no generalicemos la polarización, el juego de la polarización. Es un muy buen punto. Me alegra que hayas mencionado eso porque volví a leer ambos libros tuyos y me encontré asintiendo en muchas páginas diciendo, estoy de acuerdo con esto. Ella tiene razón sobre cómo se trata a las mujeres en muchos países y comunidades musulmanas. Ella tiene razón sobre la violencia, la inclinación hacia la violencia. Ella tiene razón en muchas áreas, ignorancia, pensamiento crítico, muchas cosas. Pero aquí es donde tú y yo diferimos. Leí tus libros y solo veo polarización, te veo pintando en colores primarios. Occidente es grandioso y el mundo musulmán totalmente atrasado. No piensan por sí mismos, todos son autómatas. Para usar tu frase cuando empezó el programa. Bueno, entonces tengo que decir que estás leyendo esos libros desde tu propia perspectiva. ¿Qué hago con esta frase? Una sola. Según el Código de Honor árabe, a los musulmanes se nos enseña a renunciar a la individualidad y aceptar el destino impuesto por la familia. Somos todos, los 16,000 millones de nosotros. Yo no hago eso, mis padres no hicieron eso, ninguno de mis amigos hace eso. Cuando dices que 1,000 millones de musulmanes necesitan permiso para pensar, no solo estás hablando de árabes. Estoy diciendo que todavía hay demasiado miedo entre la nueva generación. Cuando fui a El Cairo hace 5 años incluso, ¿sabes? Protestas masivas contra el régimen de Mubarak. Una joven se acercó y me dijo, Irshad, sé que recibes muchas preguntas de jóvenes musulmanes. Esta es la mía. Me he enamorado de un hombre judío y no sé cómo decírselo a mis padres, dijo. Aquí estoy, arriesgando mi vida para lograr un cambio político en mi país, Egipto. Pero lo que más me asusta es hablar con mi propia familia sobre el amor. Algo aterrador. ¿Por qué no decir que en Egipto algunas mujeres necesitan permiso para pensar? ¿Por qué decir 1,000 millones de musulmanes? ¿Por qué alimentar a los islamófobos que mencionaste antes al insinuar que 1,000 millones de musulmanes no piensan por sí mismos? Otra vez, cuando lees mi punto en su contexto, entiendes que estoy dando matices y detalles. Pero por supuesto, como cualquier persona que está haciendo un argumento en particular, haces declaraciones específicas para dejar claro tu punto. Pero si estás tratando de ganarte a los musulmanes y reformar la comunidad, cuando dices cosas como tenemos que reconocer, cito, la complicidad musulmana en el Holocausto. Sí. Como hubo complicidad musulmana, así como hubo una participación significativa. ¿Soy yo cómplice del Holocausto? Creo que cualquiera que niegue que los musulmanes jugaron un papel muy importante en el Holocausto. Un musulmán palestino, creo. ¿Tu ejemplo es más que un musulmán palestino? Todos los musulmanes que murieron luchando contra Hitler, ¿qué haces con sus recuerdos? Escribo sobre Alá, libertad y amor, eso hago. ¿Reniegas de lo que dijiste en tu primer libro sobre complicidad musulmana? No niego la complicidad cristiana en el Holocausto, solo digo que nosotras, las musulmanas, Nosotros descentralizamos, tú reduces todo a los musulmanes. las musulmanas tenemos mucho que avanzar en el tema de la disidencia. Una cosa de la que no pudimos hablar, si el tiempo lo permite, es que, por ejemplo, tú tienes opiniones que la mayoría de los musulmanes no comparte. La mayoría, por ejemplo, cree que el Corán es imperfecto, con fallas y contradicciones. Es muy difícil para ti reunir musulmanes que hablen sobre ese tema porque simplemente no están de acuerdo contigo. Claro, por supuesto, hay muchos musulmanes que no están de acuerdo conmigo y con Mehdi. Hay muchos que están de acuerdo, incluso aquí, pero seguramente lo reconocerías. ¿Seguramente reconocerías eso? Es mucho menos aterrador hablar en apoyo del Corán perfecto que hablar sobre contradicciones dentro del Corán. Ese no era mi punto, no. Pero ese es el punto al que me refiero. Muchos musulmanes coinciden contigo sobre el Corán, pero la mayoría no, así que les cuesta compartir una plataforma contigo. ¿Cómo puedes decir que la mayoría no, cuando no tenemos un mundo en el que sea seguro para las personas expresar su verdadera opinión sobre el Corán? Incluyendo a los musulmanes, o especialmente los musulmanes, ¿cómo puedes decir que la mayoría no? La realidad es, como todos sabemos, que cuando hacemos revisiones de cada persona antes de que suban a un avión, no nos preocupan los estadounidenses, no nos preocupan los judíos, no nos preocupan los franceses, ¿verdad? Y podría seguir y seguir y seguir. Es casi el 100% de las veces los terroristas son de la fe islámica. Eso no significa que la fe islámica sea un problema. Significa que la fe islámica tiene un problema y es algo que ellos necesitan resolver rápidamente.